¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio, donde creemos que cada pregunta cuenta, cada respuesta expande nuestro conocimiento. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Este es un programa del recuerdo. Pedro Gómez López vive en Matagalpa, Nicaragua. Su pregunta es la siguiente. ¿Es cierto que existieron los dinosaurios? ¿Cómo hicieron para descubrirlos y para ponerles el nombre que tienen hasta el día de hoy? Oigamos la respuesta. Es cierto, los dinosaurios existieron hace millones de años, cuando todavía no había seres humanos en el mundo. Lo que se ha logrado saber de los dinosaurios ha sido por medio de los restos hechos piedra que se han encontrado y que han estudiado los científicos especializados en estas cuestiones. Los científicos las llamaron dinosaurios al unir las palabras griegas dino y saurio. Dino quiere decir terrible, saurio lagarto. Por lo tanto, dinosaurio significa lagarto terrible. Se han llegado a clasificar unas 300 especies de dinosaurios. Sin embargo, los especialistas piensan que pudo haber unas 1000, aunque no todas vivieron al mismo tiempo. Los dinosaurios eran animales de sangre fría. Había unos que solo se alimentaban de plantas y hierbas, y otros que eran voraces carnívoros. Jorge Rodríguez Morales vive en La Paz, El Salvador. Su pregunta es la siguiente. Si la gripe porcina no se transmite por el consumo de carne de cerdo, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se originó? Oigamos la respuesta. La gripe o influenza porcina es una enfermedad que les da a los cerdos y afecta sus pulmones. Este virus muere a altas temperaturas. Por eso, si se cocina, la carne de cerdo se puede consumir sin riesgo de enfermedad. Por lo general, los virus atacan directamente a un animal en particular o a las personas. Sin embargo, algunos virus pueden brincarse esa barrera e infectar a otras especies. Hasta el momento no se ha podido confirmar cómo fue que se transmitió la gripe a los humanos, pues todavía no se ha podido comprobar que la transmisión la produjera un cerdo enfermo con gripe porcina a alguna persona. De lo que sí hay seguridad es que este nuevo virus se transmite de persona a persona. Cuando las personas enfermas con gripe tosen o estornudan, botan miles de gotitas de saliva contaminadas con el virus. Las gotas más grandes caen al suelo y las más pequeñas quedan desparramadas en el aire. Entonces, las personas que están cerca de la que estornudó pueden respirar ese aire contaminado y contagiarse con el virus. También, si al toser o estornudar la persona se tapa la boca con la mano, los virus quedan en su mano y contaminarán todo lo que la persona toque. O puede transmitir los virus a otras personas al darles la mano sin habérsela lavado antes. Las investigaciones científicas han descubierto algo muy curioso en el virus que produce esta nueva clase de gripe. El virus está formado por una mezcla de un virus de gripe porcina o de cerdo, un virus de gripe aviar o de las aves y un virus de gripe humana. En otras palabras, se juntaron 3 virus y apareció uno nuevo. Por eso los científicos consideran que lo preciso es hablar del virus humano, ya que se está transmitiendo de persona a persona, y para diferenciarlo de otros tipos que causan gripe en las personas, le pusieron el nombre AH1N1. Están escuchando y disfrutando un programa del recuerdo. Un oyente de Pérez Celedón, Costa Rica, hace esta consulta.
En las diferentes enciclopedias se habla de que Pitágoras fue el que inventó las matemáticas y las tablas de multiplicar, y que fueron los mayas los que inventaron el número 0. Les agradezco una explicación más amplia y concreta al respecto. Oigamos la respuesta. Como sucede en casi todos los campos del conocimiento humano, las matemáticas no fueron inventadas por una sola persona o en una misma época. Casi podría decirse que las matemáticas existieron desde que los primeros seres humanos tuvieron la necesidad de llevar cuentas. A partir de las primeras sumas y restas, se empezaron a crear conocimientos cada vez más completos y sistemas de cálculo. Los conceptos matemáticos más antiguos provienen de los babilonios y los egipcios, dos civilizaciones que vivieron como 3000 años antes de Cristo. Estos fueron los primeros pueblos en tener sistemas de numeración y cálculos matemáticos, aritméticos y de geometría. En un museo de Inglaterra se conserva un papiro egipcio de más de 3500 años de antigüedad que contiene operaciones matemáticas como la multiplicación, cálculos de figuras geométricas y hasta operaciones con fracciones, como por ejemplo 1/3 o 1/4 de una cantidad. Un papiro es una lámina de una planta de ese nombre que los antiguos utilizaban para escribir, como se hace ahora sobre el papel. Pitágoras y Tales de Mileto conocieron los aportes que los egipcios y los babilonios se habían hecho y desarrollaron las matemáticas y la geometría como ciencias que podían enseñarse a través de métodos y fórmulas. En cuanto al número 0, se sabe que la civilización maya fue lo suficientemente avanzada como para incluir este concepto en su numeración. Fue el primer pueblo de América en tener esta idea en las matemáticas, que les permitía, por ejemplo, distinguir el 2 del 20 o del 200, así como comprender que este número podía representar un punto medio entre el 1 y el número -1, siguiendo así una cuenta hacia los llamados números negativos. Sin embargo, esta noción de un número 0 ya existía en la antigua Babilonia, en India y en la civilización de los sumerios que vivió hace unos 5000 años. Aún así, los mayas conservan un enorme mérito, pues desarrollaron su numeración por sí mismos y no basados en la cultura de otras civilizaciones. Un oyente de Pava, San José, Costa Rica, consulta lo siguiente. ¿Hay algún animal que pueda reír? Oigamos la respuesta. Risa es una respuesta biológica y emotiva que experimentan únicamente los seres humanos. Se produce debido a un mecanismo dentro del cerebro que hace que cuando hay un estímulo apropiado, la persona responda con risa. Es como una repentina sensación de alegría que nos causa un buen chiste, una buena noticia, algo gracioso, el saludo de cortesía o el encuentro con alguien que nos agrada. Los animales no ríen ni se sonríen. Los perros, por ejemplo, relajan los músculos del hocico abriéndolo un poco y dejando ver la lengua sobre los dientes inferiores, en lo que parece una sonrisa. Pero en realidad los perros demuestran su alegría moviendo la cola. Existen otros animales que tienen la apariencia de una sonrisa, como los delfines. Sin embargo, los delfines manifiestan su alegría con saltos y diferentes movimientos de su cuerpo. También hay animales salvajes, como las hienas, que emiten sonidos que se parecen a la risa de una persona. Entonces, se dice que las hienas ríen, pero solo es una manera de comparar esos ruidos de las hienas con la risa de los seres humanos. Un oyente de San Vito de Cotobruz, Costa Rica, nos envía esta pregunta. ¿Cuál sonda gemela de la NASA fotografió el lado oscuro de la Luna? ¿Qué diferencias se pueden percibir de la Luna entre el lado que no podemos ver y el que se conoce? Oigamos la respuesta.
En septiembre de 2011, la NASA envió al espacio 2 sondas que forman parte de un programa de investigación llamado GRAIL. Este programa espacial estudia la órbita de la Luna para obtener datos de su fuerza de gravedad. Las sondas gemelas de GRAIL se llaman EBB y TIDE, que significan flujo y reflujo respectivamente. Ambas sondas entraron en la órbita lunar a principios de enero de 2012, y un mes después, una de ellas envió un video de 30 segundos del lado oscuro de la Luna. Aunque en realidad no existe un lado oscuro en la Luna, porque al girar sobre su propio eje, la Luna recibe luz y calor del Sol a medida que gira, y no existe parte de ella que permanezca siempre oscura. Es más apropiado decir que la Luna tiene un lado lejano o escondido y un lado cercano o visible para los que estamos en la Tierra. Debido a la diferencia en los movimientos de rotación de la Tierra y de la Luna, desde nuestro planeta siempre vemos el mismo lado, que es el llamado cercano. Por fotografías que han captado otras ondas espaciales, se sabe que el lado lejano de la Luna es muy distinto al lado visible. La parte cercana presenta extensos valles y planicies, mientras que la parte lejana tiene zonas más altas y cráteres. También se cree que hay una diferencia importante en los materiales que abundan en uno y otro lado y que posiblemente influyen en la fuerza de gravedad. De San Antonio de Rivas, Pérez Celedón, Costa Rica, un oyente hace esta pregunta: ¿cuál músico costarricense compuso una canción en honor al sitio donde llegó por primera vez el hombre a la Luna, llamado Mar de la Tranquilidad? ¿Cómo se llamó la canción y en qué fecha se dio a conocer al público? Escuchemos la respuesta. Paco Navarrete fue el músico costarricense que compuso la pieza musical instrumental El Mar de la Tranquilidad. Paco compuso esa obra musical días después del 20 de julio de 1969, justamente cuando el llamado módulo lunar del Apolo 11 se posó en la Luna, en el sitio llamado El Mar de la Tranquilidad. El Mar de la Tranquilidad es una hermosa pieza, inspiración de este músico costarricense, quien falleció el 25 de julio de 2006. Paco grabó El Mar de la Tranquilidad con su órgano melódico, como soporte de la melodía que se tocaba con saxofón, tal y como se conserva en grabaciones de Navarrete, fundador y director del grupo musical Paco Navarrete y su conjunto Show. Por cierto, al mediodía del 26 de julio de 2006, en la iglesia Don Bosco en San José, Costa Rica, donde se realizó el funeral del artista, mientras los amigos y admiradores rodeaban el féretro del maestro Paco Navarrete, en una esquina del templo de un trombón solitario salían las notas de El Mar de la Tranquilidad. Ese fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fúnebre del compositor, quien marcó con su talento artístico toda una época en la historia de la música popular costarricense.
Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.